Querida familia Filadelfia JB, qué bendición podernos encontrar nuevamente para compartir la hermosa palabra del Señor. Quiero que abras tu Biblia en el libro de Números, capítulo 24, versículos 1 al 9. Y mientras lo haces, te invito a que veamos este video que da introducción a nuestro tema Ya estoy con ustedes. Vamos a leer entonces el libro de Números, capítulo 24, 1 al 9. Voy a leerlo de la Nueva Biblia de las Américas. Dice: Cuando Balaam vio que agradaba al Señor bendecir a Israel, no fue como otras veces a buscar presagios, sino que puso su rostro hacia el desierto, y levantó Balaam sus ojos y vio a Israel acampado por tribus. Y vino sobre él el Espíritu de Dios. Y comenzando su discurso, dijo: Oráculo de Balaam, hijo de Beor, y oráculo del hombre de ojos abiertos. Oráculo del que escucha las palabras de Dios, del que ve la visión del Todopoderoso. Caído, pero con los ojos descubiertos. Cuán hermosas son tus tiendas, oh Jacob, tus moradas, oh Israel. Como valles que se extienden, como jardines junto al río, como aloes plantados por el Señor, como cedro junto a las aguas, agua correrá de sus baldes y su simiente estará junto a muchas aguas. Más grande que Agag será su rey y su reino será exaltado. Dios lo saca de Egipto. Es para Israel como los cuernos del búfalo. Devorará a las naciones que son sus adversarios y desmenuzará sus huesos y los traspasará con sus flechas. Se agazapa, se echa como león o como leona. ¿Quién se atreverá a despertarlo? Benditos los que te bendigan y malditos los que te maldigan. Quiero invitarte a que oremos y coloquemos esta hermosa escritura en las manos del Señor. Precioso Rey eterno, estamos aquí únicamente por tu gracia, por tu misericordia, tu bondad. Es nuestro deseo el conocerte cada día más, el aprender de tu palabra, porque ella nos ha dado libertad, ella nos ha dado la vida, ella nos consuela, ella nos dirige, y todo esto es porque sale de tu corazón, Señor. Hoy anhelamos que seas tú guiándonos, usándome, Señor, para enseñar tu santa palabra. Me abandono en tus brazos. Guárdame, Señor, de fallar al enseñar tu santa escritura. El deseo de mi corazón es que tu nombre, Señor, sea glorificado y que tú seas exaltado, mi Señor. Confiamos, precioso Dios, que contestarás esta oración porque de igual forma tú amas tu santa escritura. Descansamos en ti y esta oración la hemos hecho en el precioso nombre de tu amado Hijo Jesucristo, para gloria tuya. Amén y amén. ¿Qué vemos en esta hermosa escritura? Narra, digamos de alguna forma, la profecía o la revelación o lo que Dios muestra a través de un hombre llamado Balaam. Para los que no están familiarizados con la palabra de Dios, este Balaam era un hombre, un adivino, digámoslo, de aquella época, que fue contratado por un rey llamado Balac para que maldijera al pueblo de Israel. Balac se vio amenazado porque este innumerable ejército, pueblo o nación a la que Dios había rescatado de Egipto, se convertía en una amenaza para él, porque a medida que avanzaba, Dios lo respaldaba y iban de alguna forma destruyendo
a los que se le opusieran en su avance hacia la tierra que Dios había prometido para ellos. Entonces Balac se siente aterrorizado, se siente temor y contrata a Balaam para que maldijera al pueblo de Israel. Y esta es la tercera profecía o la tercera revelación que Dios habla por medio de Balaam, porque contrario a lo que quería Balac, cuando Balaam quería maldecir al pueblo, no podía hacerlo porque Dios se lo impedía y al contrario lo bendecía, salían palabras de bendición para el pueblo de Israel. Así que esto fue un impacto muy fuerte para ellos porque en lugar de maldecir al pueblo de Israel, el pueblo era bendecido de parte de Dios. Y este pasaje es muy hermoso para mí porque muestra cómo Dios se sienta en la ladera de una montaña a declarar un poema de amor para su pueblo Israel. Por boca de este Balaam, Dios dice que usa su espíritu para bendecir y para expresar lo que en su corazón hay hacia su pueblo. Hay muchos poemas famosos, está Shakespeare, está Pablo Neruda y hay muchos otros que a través de la historia de sus plumas han salido poemas que para nosotros son muy hermosos. Pero este lo es mucho más porque es un poema de un Dios bueno, misericordioso, sabio y perfecto, y que se expresa, se derrocha en amor hacia su pueblo Israel, y esa, digamos, manifestación de su amor la vemos reflejada en estos pasajes que acabamos de leer. Y fruto de lo que él dice hacia su pueblo Israel, nos permite también ver cómo los protege, los defiende, y ellos podían estar confiados. Todos los animales descansan de alguna forma escondidos porque huyen de cualquier depredador que los quiera venir a destruir. Pero el león es un animal que puede descansar confiado, no tiene que esconderse porque nadie se atreve a despertarlo, nadie se atreve a perturbar su sueño porque quien lo haga pues le va a ir muy mal. Y de la misma forma Israel podía estar confiado como un león que duerme porque nadie podía enfrentarlo debido a que Dios estaba con él. Podían descansar tranquilos. De ahí el título de nuestro mensaje en esta noche, el descanso del león. La forma en que Israel podía estar confiado, descansando, porque nadie se iba a atrever a hacerle daño y tampoco podía maldecir a lo que Dios ya había bendecido. Entonces quiero que entremos en este hermosísimo estudio con el número 1 en Romanos. En Números Romanos, el punto número 1. Y este título es el escogido para la revelación. ¿A quién escoge Dios para proclamar su revelación? Y leemos entonces los primeros 4 versículos de nuestro texto. Dice, cuando Balaam vio que agradaba al Señor bendecir a Israel, no fue como otras veces. Recuerda que era un adivino. A buscar presagios, esa palabra presagio es precisamente adivinación, sino que puso su rostro hacia el desierto. Y levantó Balaam sus ojos y vio a Israel acampado por tribus. Y esta frase me sorprende mucho porque dice, y vino sobre él el Espíritu de Dios. Lo iba a usar para dar esta revelación. Y dice, y comenzando su discurso dijo, oráculo de Balaam, oráculo, o mejor, hijo de Beor, y oráculo del hombre de ojos abiertos. Oráculo del que escucha las palabras de Dios, del que ve la visión del Todopoderoso. Esta frase es muy importante porque aquí podemos empezar a familiarizarnos con lo que Dios va a decir porque es como si Él estuviera viendo a través de los ojos de Dios. Dice, del que ve la visión del Todopoderoso o del que puede de alguna forma ser usado por Dios
para manifestar lo que Dios quiere revelar. Y luego dice caído, pero con los ojos descubiertos. Así que el escogido para esta grandiosa, hermosa, tierna revelación es un hombre llamado Balaam. Balaam, como ya lo dijimos, era un adivino, un hechicero de aquella época. Para el pueblo de Israel los adivinos eran abominación. Levítico 26 y 27 así nos lo enseña. De alguna manera el pueblo de Israel no tenía en alta estima a estas personas que daban estos oráculos, estas profecías. Los reyes paganos confiaban mucho en ellos porque de alguna manera los consultaban para tomar decisiones, y Balaam de alguna forma era famoso en aquella época porque era muy buscado para de alguna forma predecir lo que iba a venir y manipular las cosas para que estos grandes imperios pudiesen seguir avanzando en sus conquistas. Así que Balaam es contratado debido a que era, digámoslo, muy conocido en aquella época. Y este es el hombre al quien Dios usa. ¿Por qué? No lo entendemos, pero Dios es soberano. A la luz de nuestros ojos podríamos decir por qué no usó a Moisés, por qué no usó a Josué, por qué no usó, qué sé yo, al mismo Aarón, que en aquella época eran líderes reconocidos del pueblo de Israel. Pero Dios no lo decide así. Él decide dar esto por medio de un adivino o un hombre al que usaban los reyes paganos. Esta palabrita, la última parte que leímos, caído pero con los ojos descubiertos, nos habla que Balaam era un hombre que se tuvo que doblegar. Esa palabra caído significa alguien que está abatido, derrumbado o muerto, que se rinde, que se doblega ante la soberanía y la voluntad de Dios. No era Balaam el que estaba hablando, era el mismo Dios usándolo para traer esta revelación. Así que quiero que leamos este primer punto de este segmento. Dice: Dios usa a un adivino lleno de avaricia para revelar al futuro Rey eterno, su Hijo Jesucristo. Que esta revelación no era cualquier cosa, estaba profetizando al Mesías, al mismo Jesucristo que a futuro habría de venir. Y segunda de Pedro, capítulo 2, 15 al 17, nos habla que Balaam era un hombre que amaba el dinero, era un hombre avaro, que fue contratado, pagaron una cuota, como lo dice Números 22, 17, para que él de alguna forma maldijera al pueblo de Israel. Así que aquí comenzamos viendo que Dios puede usar a quien quiere. Dios en su soberanía, en su grandeza, no necesariamente usa personas dignas o nobles para dar su palabra. Él puede usar a quien quiere, cuando quiere y como quiere. Este es un falso profeta. Esta es una persona que, a pesar de que Dios le había advertido que no maldijera al pueblo de Israel, él persiste y al final convence de alguna forma al rey Balac o lleva al pueblo de Israel a pecar. Esto nos habla que es una persona que no cumplía con los requisitos que un buen candidato para predicar el evangelio del reino tenía que tener. Pero ¿qué sabemos más de este profeta? Yo quiero que vayamos al segundo punto. Dice: un asna desviada del camino le salva la vida a Balaam, aunque realmente quien estaba desviado era él. Entonces, algo de la historia de Balaam nos dice que cuando es contratado por el rey Balac, se monta en su asna o en su burro y va camino a proferir estas maldiciones. Él de alguna forma no puede seguir avanzando debido a que su asna lo frena
Y este Balaam se preocupa y dice, pero ¿por qué no avanzas? Coge su vara y la golpea varias veces. Y es que él no podía ver lo que estaba frente y lo que se estaba oponiendo para que él continuara su camino. La pregunta es, ¿qué impedía que él siguiera su rumbo para maldecir a Israel? Pues el mismo Señor Jesucristo, antes de su encarnación. Y esto lo vamos a leer en Números 22, versículos 22 al 23. Mira, dice, pero Dios se enojó porque él estaba en contra de la voluntad de Dios. Y el ángel del Señor se puso en el camino como un adversario contra él. Y Balaam iba montado sobre su asna y sus dos sirvientes con él. Cuando el asna vio que el ángel del Señor de pie en el camino con la espada desenvainada en la mano, el asna se salió del camino y se fue por medio del campo. Pero Balaam golpeó el asna para hacerla volver del camino. Así que un asna o su burro es el que salva a Balaam de morir. ¿Por qué? Porque nuestro Señor Jesucristo o el ángel del Señor o digamos una teofanía, como lo llaman algunos teólogos, se para frente a él con la espada desenvainada, es decir, a punto de quitarle la vida. Y me causa curiosidad que aquí menciona muchas veces o varias veces la palabra el camino. Para Balaam, su asna estaba desviada del camino. Para Balaam, ella estaba completamente equivocada. No quería hacer lo que él le ordenaba que hiciera. Y es curioso porque en el Nuevo Testamento a la iglesia o a los hijos de Dios se les conocía como los del camino. Esta era una manera de mencionar a todos los hijos de Dios, a los que habían nacido de nuevo. Y de alguna forma esta es como una caricatura de lo mismo que ocurre o lo que pasa hoy en día. Esta asna podía ver al Señor con su espada desenvainada. Esta asna podía entender que si seguía avanzando, Dios iba a actuar en contra de Balaam. Y esto es muy importante porque de la misma forma, los genuinos ministros de Dios, los genuinos hijos de Dios, los que enseñan el Evangelio, los que enseñan su palabra, somos tildados de aquellos que se han desviado. De hecho, la Iglesia católico-romana, cuando vino la Reforma Protestante iniciada por Martín Lutero, le colocaron un apodo a todos aquellos que seguían sus enseñanzas. Eran los hermanos separados o los que se habían desviado del camino. Los que habían malinterpretado, según ellos, las Escrituras. Incluso a Martín Lutero le llegaron a colocar un apodo que decía el cerdo salvaje, le decían que era un cerdo salvaje, porque para ellos había traicionado su fe y se había desviado de la verdad genuina según ellos. Y lo mismo pasa con el mundo. Ellos creen que nosotros estamos separados, desviados, que no tenemos la razón, que simplemente creemos una mentira. Pero no es así. Nosotros vemos a nuestro Señor Jesucristo con la espada desenvainada, a punto de destruir a todo aquel que quiere oponerse a su gloria, a su verdad y a su palabra. Y esta era la historia de Balaam. Él estaba equivocado y creía que su asna era la que se había desviado del camino, pero en realidad el equivocado era él. Y es que en la época los asnos eran de alguna forma los animales domésticos. Para nosotros hoy son los perritos o los gatos o los peces, qué sé yo, son los animales que podemos domesticar y que nos brindan lealtad y cariño. Pero en el tiempo en que esto se escribió, los asnos eran leales, eran trabajadores, los usaban para la agricultura y eran muy amados
por sus amos. Y de igual forma los asnos permanecían fieles a ellos, los cuidaban y los protegían. Entonces, cuando Balaam quería avanzar en su camino y esta asna vio al Señor con su espada desenvainada, esta asna sabía que no le iba a hacer daño a ella, sino que iba a destruir a su amo. Por eso quería impedir que él siguiera avanzando. No quería seguir adelante porque sabía que su amo iba a ser destruido. Así que en amor, lealtad y consideración refrena su camino. Y, y podía haber mucho más que Balaam. Y de la misma forma, nosotros debemos ser leales, debemos perseverar, debemos ser fieles en la predicación del Evangelio, porque las personas avanzan hacia una destrucción inminente. ¿Quién los va a destruir? Pues Dios, porque Dios es santo, justo, perfecto y en su santidad y gloria tiene que destruir al pecador y nosotros lo vemos. Así que gloria a Dios por todos aquellos, entre comillas, asnos que, o hijos de Dios, o leales o fieles, que le han impedido, que han estorbado el paso a muchos que van rumbo al infierno y rumbo a la destrucción. Y curiosamente, desde la serpiente es el único animal que habla en la Biblia. Es decir, después de la serpiente, este asno es el único que habla en la palabra de Dios. Y esto es digno de ser tenido en cuenta y considerarlo para comprender mucho mejor lo que Dios está haciendo. Y quiero que me acompañes a Números 22, 32 al 33. Mira lo que dice esta asna cuando Balaam quiere seguir adelante para maldecir al pueblo de Dios. Versículo 32 dice, y el ángel del Señor le dijo, ¿por qué has golpeado a tu asna estas 3 veces? Mira, yo he salido como adversario, porque tu camino me era contrario. Curiosamente, esta palabra adversario es Satán. Es decir, cuando hablamos de Satanás, podemos traducir esa palabra como adversario. Es el mismo término que usa aquí la palabra de Dios. Y es porque Satanás es un imitador, ¿no? Así como Dios es el adversario, es decir, es el que se para enfrente para oponerse a la maldad, para oponerse al pecado, para oponerse a todo lo contrario a lo que Dios es. Asimismo, Satanás se ha convertido en un adversario, pero en un adversario de Dios, en un adversario de su voluntad, de su perfección, de su santidad. Entonces, fíjate cómo él se para frente para no permitir que siga su camino. Versículo 33, pero el asna me vio. O sea, el asna sí pudo ver, mientras que Balaam no podía hacerlo. Y se apartó de mí estas 3 veces. Y fíjate esta frase, si no se hubiera apartado de mí, ciertamente yo te hubiera matado ahora mismo. Y a ella la hubiese dejado vivir. El castigo no era para el asna, el castigo era para Balaam, pero estorbó su camino. Así que yo veo aquí algo muy, muy importante, y es que nosotros debemos actuar de la misma forma, impedir el camino, estorbar el camino a todos los que van rumbo a ser destruidos por Dios. Y tercer punto en este segmento, vamos a leerlo, dice, la espada desenvainada es usada ahora por el pueblo de Israel para asesinar a Balaam, el profeta que lo quiso maldecir. Así que, como decimos vulgarmente, como que el tiro le salió por la culata, es decir, Balaam quería maldecir al pueblo de Israel, pero fue el mismo pueblo quien acabó con su vida tiempo después. Balaam quiere ir a maldecir al pueblo de Israel, un asna impide que siga adelante, salva su vida, pero él no se arrepintió. Él siguió perseverando en su intención de maldecir al pueblo de Israel por dinero. Y termina la historia como comenzó, con una espada desenvainada. Pero esta vez
no iba a ser Jesucristo o Dios mismo quien lo iba a destruir, sino que iba a delegar al pueblo de Israel para que destruyera a Balaam. Vamos a leerlo. Números 24:17 dice: lo veré, mas no ahora. O sea, Jesucristo estaba oculto en el pueblo de Israel. Balaam, después de que la burra estorba su camino, puede ver al Señor y dice: ahora entiendo que tú te estás oponiendo. Pero él, tiempo después, nuestro Señor Jesucristo estaría oculto o estaría en los lomos o estaría en las entrañas del pueblo de Israel. Por eso Moisés escribe así, dice: lo veré, mas no ahora. Lo miraré, mas no de cerca. Saldrá estrella de Jacob. A futuro Jesucristo iba a salir de la nación de Israel. Y se levantará cetro de Israel y herirá las sienes de Moab y destruirá a todos los hijos de Set. Y que Balaam se encontró con nuestro Señor Jesucristo, por misericordia no murió, pero tiempo después entendemos que del pueblo de Israel saldría nuestro Señor Jesucristo, es decir, estaba oculto. No lo vería, pero sí sería destruido por quien a futuro daría a luz al Hijo de Dios. Esta vez no se salvó de la espada. Y vamos a leerlo en Números 31, 7 al 8. Mira, dice: los israelitas hicieron guerra contra Madián, tal como el Señor había ordenado a Moisés, y mataron a todos los varones, junto con sus muertos mataron a los reyes de Madián, Evi, Requiem, Siur, Hur y Reba, y los 5 reyes de Madián. También mataron a espada a Balaam, hijo de Beor. Entonces fíjate cómo para un poema de parte de Dios, algo que vemos tan hermoso que sale del corazón de Dios, en su soberanía usa a Balaam, un adivino, un hechicero, un hombre que persistió en su afán de destruir a la nación de Israel, que no entendió lo que Dios le estaba diciendo, que estaba frente a él como su adversario, no lo quiso comprender, no se arrepintió y al final fue muerto por espada. Yo trato de entender por qué Dios usó una persona así para un poema tan hermoso como el que estamos estudiando. Y la razón es que no sé, no lo entiendo, pero lo único que veo es este atributo tan hermoso de Dios, que es su soberanía. Él tiene plena autoridad. Hay una autoridad moral y también hay una autoridad soberana, digámoslo así. La autoridad moral es que Dios ha dado mandamientos a los hombres y los hombres deciden si los obedecen o no. Pero hay una autoridad soberana que cuando Dios dice algo, el hombre tiene que hacerlo sí o sí, porque nada puede resistirse a esa voluntad soberana de Dios. Y Él puede usar a quien quiere, cuando quiere y como quiere. Y lo vemos en este hombre, Balaam. Pero entramos a nuestro segundo punto en Números Romanos, y tiene que ver con el contenido de la revelación. ¿Cuál era el mensaje, cuál era el poema que Dios tenía para esta nación de Israel, a quien amaba tanto? Y vamos a leerlo, versículos 5 al 7. Dice: cuán hermosas son tus tiendas, oh Jacob, tus moradas, oh Israel, como valles que se extienden, como jardines junto al río, como aloes plantados por el Señor, como cedros junto a las aguas. Agua correrá de sus baldes y su simiente estará junto a muchas aguas. Más grande que Agag será su rey y su reino será exaltado. Y esto es precioso, es como cuando tu esposa está embarazada y tú la ves y tú sueñas con ver a tu hijo muy pronto, la amas mucho más profundamente porque es la mujer que tú has escogido para que sea la futura madre de tus hijos. Y quieres bendecirla, quieres decirle palabras hermosas y comienzas a usar tu pluma para escribir palabras bonitas, frases que le lleguen al corazón y que ella se sienta halagada. Y esto es precioso porque es la misma forma
o lo mismo que Dios hace para con el pueblo de Israel. Él sabe que de Israel nacerá su hijo y de su corazón salen palabras preciosas. Y cuando yo leo esto, veo lo mismo que ocurrió en el huerto del Edén. La palabra huerto significa jardín. Y de igual forma el huerto del Edén tenía árboles, tenía ríos, era un lugar muy fértil, era el sitio donde Dios se encontraba con Adán y Eva. El huerto es diferente al Edén. El Edén era, digamos, como una región, un sector, y el huerto lo plantó Dios en el Edén para encontrarse con el hombre. Y quiero que vayamos a Génesis 2, 7 al 10. Mira, dice, entonces el Señor Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Y el Señor Dios plantó un huerto hacia el oriente en Edén y puso al hombre que había formado. El Señor Dios hizo brotar de la tierra todo árbol agradable. Fíjate, es muy familiar el lenguaje que Dios usa para referirse al pueblo de Israel. Hizo brotar de la tierra todo árbol agradable a la vista y bueno para comer. Asimismo, en medio del huerto hizo brotar el árbol de la vida y el árbol del conocimiento del bien y del mal. Del Edén salía un río para regar el huerto y de allí se dividía y se convertía en otros 4 ríos. No sé si se te hace familiar lo que Dios está hablando por medio de Balaam al pueblo de Israel. En esa revelación también se habla de cedros junto a las aguas. También se habla de jardines junto a un río. La pregunta es ¿por qué es tan familiar este lenguaje? Porque digamos que Dios veía a Israel con un amor tan grande porque la consideraba una nación fértil, la consideraba una nación que iba a traer a la vida a su Hijo Jesucristo. La consideraba el objeto de su amor porque iba a ser usada por pura misericordia por el Señor mismo para bendecir al mundo entero. Por eso se refiere en esos términos y por eso brota de su corazón este hermoso poema. Quiero que leamos este pensamiento. Mira, dice, desde la cumbre de una montaña, Dios recita un poema de amor eterno hacia la nación que traería lo más preciado para él. A mí personalmente me encantan los atardeceres, me encanta sentarme, sea donde en cualquier lugar que esté, me gusta sentarme y contemplar y si tuviera tiempo creo que pasaría muchas horas observando esos lienzos tan hermosos que Dios coloca cuando el sol aparece o cuando el sol se esconde. Es precioso, es hermoso. Y es una escena como muy romántica, ¿no? Como para estar tú con la persona que amas, con tu esposa, tu novia, tus hijos, tus padres, qué sé yo. Eso recrea un ambiente de romanticismo que te llena de mucha admiración, gloria y respeto hacia el Creador. Y de la misma forma, es como si Dios se sentara en la cumbre de una montaña a observar y a disfrutar lo que Él más ama. ¿Qué es lo que más ama a Dios? ¿O qué es lo que se expresa por medio de este pasaje? Su amor por Israel. Su profundo y tierno vínculo con el que había escogido. Israel era un pueblo infiel. Israel era un pueblo que ya en varias ocasiones había murmurado en contra de Moisés, en contra de Dios mismo, pero aún así Dios lo amaba profundamente. El corazón se le pone a mil, es como la taquicardia que sentimos cuando nos emocionamos y cuando amamos a alguien, es lo que Dios expresa en este pasaje, porque traería lo más preciado para él. No sé si me ayudas con el versículo 7. Agua correrá de sus baldes, y fíjate, y su simiente. O sea,
la forma en que Dios eh, traería o insertaría su simiente en la nación de Israel y su simiente estará junto a muchas aguas. Ahora, esto es muy importante porque los grandes imperios se formaban generalmente junto a corrientes de aguas. El imperio egipcio, por ejemplo, se construyó, se desarrolló, eh, evolucionó a orillas del río Nilo, porque el río Nilo le proporcionaba, eh, digamos, supervivencia a todos sus pobladores, a todos sus sirvientes, a todo el imperio egipcio, se desarrolló a orillas del río Nilo. Y así ha ocurrido con los grandes imperios del mundo, porque necesitaban de alguna forma ser sustentados por medio de todo lo que ofrecían estas corrientes de agua. Por eso, cuando Dios ve al pueblo de Israel y cuando se expresa y cuando sale de su corazón estas hermosas palabras, dice que estará junto a muchas aguas y tendrá jardines junto al río, porque Dios veía en Israel un imperio grandísimo que iba a salir de allí. ¿Cuál es ese grande imperio que iba a salir de los lomos de Israel? Pues Jesucristo, los que habrían de creer en Él. La iglesia, lo que hoy somos, es el imperio que Dios está construyendo y lo veía junto a corrientes de agua, que seríamos sustentados, seríamos cuidados, protegidos, levantados, bendecidos por Él para siempre. Así que cuando Dios habla del pueblo de Israel, también estaba pensando en nosotros hoy como sus hijos, como su iglesia, porque hoy somos el fruto de la simiente que Dios sembró en el pueblo de Israel. Por eso es que este pasaje me parece hermosísimo, me llena el corazón, me alegra leerlo, porque es la forma en que podemos ver lo que Dios veía, en que podemos escuchar cada latido del corazón de Dios cuando hablaba de su pueblo Israel. Quiero que leamos por última vez el versículo 7, agua correrá de sus baldes y su simiente estará junto a muchas aguas. Más grande que Agag será su rey. Esto era un golpe de Mike Tyson a Balak, que le estaba diciendo que iba a venir un rey más grande que él y que ese reino iba a ser exaltado. Entonces entramos al punto número 3 en Números Romanos, el corazón de la revelación. El corazón de la revelación. Y vamos nuevamente a leer versículos 7 al 9, ya concluimos con esto. Dice, agua correrá de sus baldes y su simiente estará junto a muchas aguas. Más grande que Agag será su rey y su reino será exaltado. Dios los saca de Egipto. Es para Israel como los cuernos del búfalo. Lo iba a defender, digámoslo así. Devorará a las naciones que son sus adversarios. Fíjate, Dios le estaba dando su respaldo al pueblo de Israel y nadie lo iba a detener. Y desmenuzará sus huesos y los traspasará con sus flechas. Versículo 9. Se agazapa, se echa como león, subráyalo ahí, se echa como león o como leona, ¿quién se atreverá a despertarlo? Benditos los que te bendigan y malditos los que te maldigan. Así que usa un término un poco extraño para nosotros, ¿no? Dice que se agazapa como león. ¿Eso qué significa? Eso significa, agazapar es como contraerse, ¿no? Como encorvarse, como inclinarse para esconderse. Y esto era, digamos, lo que hacían todos los animales que eran vulnerables a sus depredadores. Recuerda que, digamos, que la cabeza o lo máximo de la cadena alimenticia, allí se encontraba el león. De ahí para abajo, todos tenían que proteger o esconderse o camuflarse. De hecho, muchos animales se camuflan para que sus depredadores no los acaben. Todos tenían que esconderse en una cueva para poder descansar. Pero el león no es así. Dice que este león se encorva o se inclina o se encoge, digámoslo así,
para descansar, pero no tiene que ir a una cueva a hacerlo, no, él lo hace al aire libre. ¿Por qué? Porque nadie se atreve a despertarlo. Infunde temor aún estando dormido. Y esto es preciosísimo porque es la forma en que Dios, siendo nosotros vulnerables o siendo el pueblo de Israel vulnerable, nos protege, nos cuida y nadie se atreve a despertarnos. Pocas veces en mi casa yo duermo mientras están despiertos mis hijos, Joel y Lucas, pero cuando sucede, ellos quieren despertarme como sea. Y estoy dormido y empiezan a levantarme con sus dedos los ojos y hacerme así, papá, despierta, despierta, papá. Bueno, pues no podemos hacer lo mismo con un león, porque si tú lo haces, creo que no vas a sobrevivir al intento. Y es lo que Dios está hablando acerca del pueblo de Israel. Nadie se atreve a despertarlo ni a molestarlo, porque si se despierta los desmenuzará, los destruirá, así como había hecho con otras naciones. Así un hechicero o un brujo se pare y comience a tratar de maldecirlo, no va a poder, porque Dios estaba con ellos. Quiero que leamos este primer punto de este segmento. Dice, así muchos se opongan, la simiente de Israel devorará a todos los imperios del mundo, incluido el del rey Balac. ¿Por qué no podían destruir a Israel? Porque Cristo vendría de allí, porque Cristo sería aquel que se opondría a todos los rebeldes, a todos los imperios y a toda criatura que quiera oponerse a la voluntad de Dios. Y esto es muy bonito y muy importante también para nosotros. El Salmo 3 es un salmo precioso que dice, muchos dicen de mí, para él no hay salvación. Yo me acosté, dormí y desperté porque el Señor me sustenta, porque el Señor me cuida, porque el Señor me protege. Muchas veces nos pasa, a veces estamos intranquilos, con problemas, con dificultades, pero podemos descansar tranquilos, podemos dormir porque el Señor se ocupa de nuestras dificultades, porque el Señor nos protege. Salmo 23 dice que Él adereza mesa delante de nuestros angustiadores. Todo el infierno, Satanás, todos sus demonios están al acecho y tienen mucho más poder que tú y que yo. Pero podemos descansar confiados porque el Señor nos protege, porque el Señor está ahí, porque el Señor no permite que nadie nos maldiga ni nos haga absolutamente nada. Y somos como leones que podemos descansar tranquilos, que nada ni nadie nos puede hacer daño. Esto era lo que Dios, la forma en que Dios veía al pueblo de Israel. Y ellos desafortunadamente no lo entendieron, no lo comprendieron. Y quiero que leamos este segundo punto y último ya, con esto terminamos. Dice, el león duerme confiado en que nadie se atreverá a despertarlo. Asimismo, nosotros podemos descansar y confiar en la protección y cuidado del Señor. Por eso es que Dios usa un hechicero o un adivino como Balac, porque quería mostrar su soberanía. Que así el mundo entero quiera venirse en contra de su pueblo, no puede hacerlo, porque Dios los frena y ama profundamente a su pueblo de Israel. Por eso lo consideraba como una nación fértil, como una nación que iba a dar a luz un gran imperio. ¿Cuál es ese gran imperio que iba a estar a orillas de las aguas y de los ríos y de estos árboles frondosos? Pues todos los que creerían en el Señor Jesucristo, todos los del Antiguo Testamento que por fe creyeron en que vendría un Mesías, abrazaron a Dios por medio de sus promesas, se salvaron gracias a su bendición,
Todo es ese gran imperio que vendría a través de Jesucristo y que iba a destruir a todos los reyes que se le opusieran, incluido a Balac, cualquier adivino, cualquier hechicero. Y nosotros también somos ese gran imperio que Dios está formando junto a las aguas. Por eso Dios se expresa de esta manera para con su pueblo Israel. Y aparte de todo, le manifiesta que nada ni nadie podrá hacerle daño, que nadie se atreverá siquiera a tocar a sus hijos, porque es como un león feroz, que si alguien se atreve a despertarlo, será destruido por él. No porque tengamos algo especial, sino porque teníamos oculto o tenemos dentro de nosotros a nuestro Señor Jesucristo. Por eso el profeta Balaam decía, no lo veo, pero lo veré. Y Él vendrá y destruirá a todos los grandes imperios. Y por eso es que nosotros podemos descansar confiados. Podemos venir con nuestras cargas al Señor porque pase lo que pase, Él estará protegiéndonos, custodiándonos, amándonos, proveyéndonos. Y se nos acabó el tiempo, pero solo quiero leerte aquí. Dice, versículo 9, se agazapa, se echa como león o como leona. ¿Sabías tú que la leona es la encargada de traer la provisión? O sea, el león se encarga de proteger el territorio. La leona es la que sale a cazar, no sé si lo sabías, y de traerle alimento al león. Y por eso creo yo que el versículo dice como un león o como leona, porque el pueblo de Israel no tenía necesidad ni siquiera de salir a buscar su alimento porque Dios la iba a proveer. La leona también podía descansar, así como el león. Es decir, estaba diciendo no te preocupes, yo te protejo, yo te guardo, yo te cuido, tú puedes descansar tranquilo porque yo estoy a tu lado. Y no vas a tener necesidad ni de proteger tu territorio porque yo lo voy a hacer, ni de preocuparte por tu sustento porque yo te voy a proveer. Y el Nuevo Testamento nos dice que teniendo sustento y abrigo estemos contentos con eso. Así que podemos dormir tranquilos, podemos descansar como un león porque nadie se atreverá a hacernos daño. Si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Espero que este hermoso pasaje haya sido de gran bendición para tu vida. Quiero invitarte a que oremos y a que podamos también descansar en Dios. Amén. Padre Santo, gracias por esta oportunidad, gracias por esta hermosa palabra, Señor. Yo cuando la estudié, cuando investigué, sentí tanto alivio, Señor, porque puedo dormir tranquilo, Señor. En que así vengan deudas, problemas, dificultades, podemos descansar, Dios. Porque tú nos proteges de los brujos, de los adivinos, de los reyes, del mundo que nos quiere hacer daño, de los demonios. Tú nos proteges, Señor, y nadie podrá maldecirnos, Señor. Y este poema que tú le dedicaste al pueblo de Israel lo veo también en nosotros como iglesia, Señor. Porque tú nos ves junto a las aguas fértiles que seguiremos dando a luz a quienes harán parte de tu gran imperio, Señor, junto a las corrientes de las aguas de tu Santo Espíritu, Señor. Sigue expandiendo tu reino y sigue permitiendo que descansemos, Señor, como un león que infunde temor a un dormido, Señor, y que nadie se atreverá a despertarlo. Te amamos, descansamos en ti y deseo que bendigas y levantes a todos los que han escuchado este hermoso mensaje, Señor. A ti la gloria, Señor, por los siglos de los siglos, y hemos orado en el nombre de tu amado Hijo Jesucristo. Amén y amén. Muchas gracias y si Dios lo permite nos vemos en una próxima oportunidad. Queremos que hagas parte de nuestra iglesia digital. Encuéntranos en Facebook y YouTube como Iglesia Cristiana Filadelfia JB, en Instagram @Iglesia Filadelfia JB, en X como @Filadelfia JB.
No olvides visitar nuestra página web www.iglesiafiladelfiajb.com y nuestra aplicación móvil Filadelfia JB App.